El Endonauta, despertando conocimiento y conciencia crítica. A public service announcement followed me home the other day. I paid it, never mind. Go away. It's so thick you can stir with a stick. Free Teflon, whitewash presidency. We're sick of being jerked around. Wear that on your sleeve. Broadcast me a joyful noise and tune the times, Lord. Count your blessings. We're sick of being jerked. Llevas a tus espaldas un largo viaje lleno de dificultades, lo sé. Yo también. Y ahora, por algún motivo que no estoy seguro de comprender, nuestros caminos se acaban de encontrar. Así que, ¿te apetece que continuemos juntos? Al menos durante un trecho, no sé. Con suerte tal vez podamos aprender alguna cosa el uno del otro. ¿Te cuento algo? A veces, en la soledad de la noche, me quedo con los ojos abiertos en la oscuridad y entonces me da por pensar. ¿Recuerdas que hubo un tiempo en que podías pasarte las horas muertas contemplando una fila de hormigas o las hojas de un árbol agitándose con la brisa? Todo era maravilloso entonces y resplandecía con una luz blanca y neblinosa. El suelo se deslizaba de manera casi milagrosa bajo tus pies y cuando levantabas la mirada hacia el cielo sentías un cosquilleo en el estómago y te agarrabas con todas tus fuerzas a la mano de tu madre o de tu padre, de quien tuvieras más cerca. No fuera a ser que un paso en falso te hiciese precipitarte sin remedio hacia aquel espacio tan azul e inmenso que parecía no tener fin. ¿Qué ha sido de todo eso? Ahora te preguntas dónde se fue. Hubo un tiempo en que los adultos eran esos seres gigantescos y bondadosos que cuidaban de ti, te alimentaban, te mantenían caliente, y cuando estaban de buen humor, podían tomarte entre sus manos y levantarte hasta las nubes. Hubo un tiempo en que el universo era pura abundancia, todo cuanto pudieras desear se hallaba al alcance de tu mano, y cada día era una aventura fabulosa, rebosante de magia. Corrías, saltabas o rodabas de acá para allá sin dejar nunca de reír, hasta que al final el sueño te sorprendía y te abandonabas a él allá donde te encontraras, en la hierba, en un rincón de tu casa o sobre el hombro de tu mejor amigo. Lo recuerdas, ¿verdad? Lo recuerdas todo, y no puedes evitar preguntarte ¿cuándo dejaste de ser esa criatura pletórica de vida y de alegría? ¿Cuándo perdiste todo aquel poder, toda esa capacidad de maravillarte con cuanto te rodeaba, de disfrutar cada segundo como si fuera eterno? ¿Fue aquella mañana en la que te separaron de tus padres por primera vez y te quedaste a solas con un montón de extraños en aquel horrible lugar llamado escuela? ¿O tal vez el día que no hiciste los deberes, o no estabas de humor para atender en clase y te castigaron sin recreo? Sí, sin esos breves minutos de libertad que lo eran todo en medio de una jornada de normas, filas, regañinas y sobre todo de horas interminables de quedarse inmóvil en un pupitre luchando contra el sueño y el aburrimiento con la perorata continua de tu profesor como única distracción. Stop. Fue más o menos por aquel entonces cuando comenzaron las amenazas. Si no estudias, jamás encontrarás un trabajo. Serás pobre y vivirás debajo de un puente. No hagas cosas extrañas, si no, no tendrás amigos. Obedece siempre a tus mayores si no quieres buscarte problemas. A la gente que no cumple las normas, se la lleva la policía y la mete en la cárcel. El desempleo, la pobreza, la marginación social, los problemas con la autoridad, la cárcel. Que pronto empezaron a flotar todos esos miedos sobre tu cabeza. Comprendiste entonces que más te valía hacer siempre lo que se te decía, que quienes se salían de la pauta, bien por excentricidad, bien por rebeldía, nunca solían terminar bien, que solo con trabajo y esfuerzo se consigue ser algo en la vida, que unas veces toca mandar y otras acatar los designios de quien se encuentra por encima de ti, y sobre todo, aprendiste
que solo cumpliendo las normas se consigue tener una vida tranquila y satisfactoria. Ahora déjame que te pida un favor. Concéntrate. Piensa en lo que te acabo de contar y dime, ¿a quién beneficia? Te lo ruego, es muy importante, piénsalo. ¿A quién beneficia? ¿A quién beneficia que hagas lo que se te dice? ¿A quién beneficia que seas como los demás? Que actúes como los demás, que pienses como los demás. ¿A quién beneficia tu esfuerzo? Que lo des todo de ti cada día en tus estudios, en tu puesto laboral. Que vivas en un paradigma continuo de competición con todos y cada uno de tus compañeros. ¿Y dónde va a parar el fruto de tu trabajo? Tú percibes un sueldo, desde luego. Pero ¿qué porcentaje de lo que produces termina en el bolsillo de la persona que te contrató? ¿A quién beneficia que exista una jerarquía, que haya unos que mandan y otros que obedecen? Y por último, ¿a quién beneficia que cumplan las normas? ¿A quién? Porque dime una cosa, ¿quién dicta estas normas? Piensa en ello. Piénsalo profundamente y no te asustes de las respuestas que empiecen a surgir en ti. Acéptalas y abrázalas, porque solo son una pequeña parte de lo que estás a punto de descubrir. Sí, has vivido engañado todo este tiempo sin saberlo. Tú, yo, todos nosotros, somos esclavos al servicio de unos intereses, de los intereses de unos pocos. Pero todo esto se terminó, porque el verdadero camino comienza justo al final de tus miedos. Somos esclavos, sí. Esa es la realidad. No es solo que no seamos dueños de nuestras vidas, la mayor parte de las veces tampoco lo somos de nuestros actos, de nuestras palabras, ni de nuestros pensamientos. Todos ellos son el producto de una educación a nivel escolar, laboral y mediático, o quizás sería mejor llamarlo adiestramiento. También funciona a nivel familiar, porque sin que seamos conscientes de ello, inculcamos a nuestros hijos las mismas creencias que una vez nos inculcaron a nosotros. Porque de eso se trata este tinglado, de creencias. Y a todo esto te preguntarás, ¿qué es una creencia? Bueno, pues no es más que una información grabada en nuestro cerebro sobre cómo funcionan o cómo deberían funcionar el mundo, las cosas o las personas que nos rodean. Por ejemplo, si arrojas una piedra hacia arriba, esta volverá a caer. O bien, me sienta mejor la ropa roja que la de cualquier otro color. Ambas aseveraciones son creencias, independientemente de que la primera sea un hecho objetivo, todo lo que sube baja, y la segunda funcione más a nivel particular, una mera cuestión de gustos. Esto que te cuento, que a simple vista puede parecer algo sin importancia, en realidad no lo es. Las creencias actúan tanto a nivel consciente como inconsciente, e influyen de manera directa sobre todos y cada uno de nuestros pensamientos, emociones, actos y juicios. Cada vez que piensas, necesito perder unos kilos, esto es fruto de una o varias creencias, probablemente relacionadas con los cánones de belleza establecidos a nivel social, aunque también puede ser posible que temas por tu salud a causa de la información sobre obesidad y problemas cardiovasculares, creencias en definitiva. Cuando suena el teléfono en mitad de la noche y sientes angustia o inquietud, esto también se debe a una o varias creencias negativas, fundamentadas tal vez en malas experiencias pasadas. Piensas que si alguien te llama a esas horas, solo puede tratarse de malas noticias. Ayer soñé que despertaba, veía claro al amanecer. Yo solo sé que no sé nada, pero mi meta es saber. Perdí el temor a las tinieblas de la ignorancia que hay en mi ser. Me pregunté por qué esperamos, por qué lloramos y también por qué nos gusta resucitar esos fantasmas del pasado. Porque en la vida todo es soñar y no queremos despertar.
Cuando se abre la puerta del metro o del tren de cercanías y corres dentro en busca de un asiento, esto también tiene que ver con creencias. Se debe a la certeza que tienes de que va a haber unos pocos asientos disponibles y que solo los más rápidos conseguirán ocuparlos, aunque muchas veces no sea así. Y cuando te topas con una persona y enseguida desconfías de ella, bien porque se encuentra mal arreglada, porque es extranjera o sencillamente porque no te gusta su cara, eso también se debe a una serie de creencias a raíz de las cuales enjuicias a las personas. Así pues, si desde que podemos recordar nos han venido inculcando creencias como el que no llora no mama, solo los más fuertes triunfan en la vida, o el fin justifica los medios, viviremos en un paradigma de competición continua con el resto de las personas, en el cual solo existen dos resultados posibles: ganar o perder. ¿Eres un triunfador o un loser?, como dicen en las series norteamericanas para adolescentes. Del mismo modo, al haber crecido y habernos desarrollado como personas, recibiendo continuos mensajes que juegan con la idea de que vivimos en el mejor de los mundos posibles, que formamos parte de una sociedad de iguales en la que todos sus integrantes disfrutan de los mismos derechos y obligaciones, que la única manera de medrar en la vida es por medio del trabajo duro, que tanto tienes tanto vales, que el dinero es la medida de todas las cosas y la economía el motor de cuanto nos rodea, que el progreso de las empresas implica bienestar para todos y que el Estado es una entidad neutral que salvaguarda los intereses de los ciudadanos, estas creencias han quedado arraigadas de manera profunda en nuestras mentes, y de forma inevitable, las reproducimos en nuestras conversaciones y actos diarios. Refrendamos continuamente la sociedad en la que vivimos, aunque ésta, en realidad, sea un sistema por el cual unos pocos imponen su voluntad a la mayoría, convirtiéndolos en sus esclavos. Porque creímos sin rechistar lo que dijeron los demás, porque nos gusta resucitar esos fantasmas del pasado, porque en la vida todo es soñar y no queremos despertar. La mayor de las esclavitudes las sufrimos a nivel laboral. ¿Te has parado a pensarlo alguna vez? De las 24 horas que tiene un día, 8 las pasamos durmiendo, otras tantas en el puesto de trabajo, al menos quienes tienen la fortuna de tener un horario dentro de lo que hoy día se considera decente, y el resto de horas conformaría lo que se denomina tiempo libre, el cual tal vez incluye 1 hora para prepararte por las mañanas, otras 2 para ir y volver del trabajo y entre 1 y 3 horas para la comida en el caso de que te encuentres en el régimen de jornada partida. ¿Qué nos queda entonces? ¿Cuántas horas diarias se nos concede para dedicarlas a lo que realmente queremos, para vivir en definitiva? ¿3? ¿4 horas? Bueno, luego, si quieres, hablamos de si sabemos aprovecharlas o no, de si somos libres en realidad durante este supuesto periodo de liberación. En fin, que nuestras vidas giran en torno al trabajo, y no se trata precisamente de un trabajo satisfactorio. Durante esas 8, 10, 12 horas que nos encontramos en nuestro puesto, vivimos en un estado de esclavitud en el que prácticamente cualquier cosa que tenga bien ordenarnos algún superior deberá ser obedecida en el acto. Tampoco disponemos de capacidad de decisión durante el proceso productivo, ni se nos permite disfrutar o sentirnos orgullosos del fruto de nuestra labor, como sucedía con el artesano o el campesino de tiempos pasados. En la mayor parte de los puestos de trabajo de hoy día, las tareas del obrero se encuentran absolutamente reguladas y sometidas a un férreo control. Estas, por lo general, consisten en una serie de acciones A, B y C, que el trabajador debe ejecutar en un orden concreto y dentro de los márgenes de tiempo dictados por la productividad. El obrero de la fábrica de bombillas ignora el proceso de fabricación completo de una bombilla, se limita a colocar la pieza o a manejar la máquina que le ha sido asignada dentro de la cadena de montaje. De igual modo sucede con los jornaleros de las tierras de cultivo, con los carniceros del matadero, con los mecánicos de la factoría de coches o con los administrativos de las oficinas.
A ninguno de ellos les ha sido dado conocer la totalidad del proceso del que forman parte. No. Ese conocimiento se encuentra en manos de los propietarios y de sus personas de confianza. Y una vez obtenido el producto, este pasa a ser almacenado y distribuido sin que a los trabajadores que lo produjeron se les permita admirarlo, valorarlo y menos aún hacer uso de él. Esto es algo que provoca en los obreros un fuerte sentimiento de desvinculación con el proceso productivo. Nos pasamos el día trabajando y el fruto de nuestro esfuerzo nos es arrebatado una y otra vez. En consecuencia, nos sentimos vacíos y al mismo tiempo se produce en nosotros una aversión tan grande hacia todo lo que suponga un esfuerzo, hacia cualquier actividad que huela mínimamente a trabajo, que el resto de nuestro tiempo lo único que queremos hacer es consumir o pasar las horas muertas tirados delante del televisor. De este modo, estas valiosas horas libres que bien podríamos aprovechar para llevar a cabo alguna tarea productiva, como escribir, componer música, construir una casa, cuidar un huerto o diseñar algún tipo de ingenio, quedan en la nada. Cualquier interés por trabajar ha quedado anulado por un sistema en el que vivimos. Y lo mismo ha sucedido con la naturaleza creativa, que en mayor o menor medida es innata a todo ser humano. En el terreno de lo social, vivimos sumidos en un doble régimen de esclavitud, tanto en lo político como en lo económico. En lo político nos encontramos gobernados por un sistema parlamentario representativo, y en lo económico funcionamos dentro de eso que llaman capitalismo. Hablemos primero, si quieres, de nuestra esclavitud política. Los medios de comunicación, los libros de texto, los propios políticos, no se cansan de decirnos que el nuestro es un sistema democrático, aunque mucho me temo que no es así. Tú seguramente lo sepas ya, o al menos lo habrás intuido. ¿Democracia? Venga, seamos serios. ¿Puede llamarse democracia a un sistema político por el cual la única participación del ciudadano en los asuntos públicos consiste en depositar una papeleta dentro de una urna una vez cada 4 años? ¿O 2, si contamos las elecciones municipales y autonómicas? Durante algo más de 2 semanas nos atiborran información política, nos involucramos, nos emocionamos incluso, y buena parte de nuestras conversaciones con la familia, los amigos o los compañeros de trabajo giran en torno a partidos políticos, promesas electorales y bondades varias teñidas de uno u otro color. Hasta que por fin llega el tan esperado día de las votaciones. Nos levantamos de la cama con una sensación extraña, no sé. Tal vez hoy sea cuando todo cambie, cuando ganen los nuestros por una amplia mayoría y de una vez por todas puedan poner en marcha todas esas reformas en lo social, en lo educativo, en lo sanitario, que los otros partidos no les han dejado llevar a cabo hasta ahora. Y luego están los medios de comunicación. Ahí los tienes, desde primera hora de la mañana, creando expectativa, realizando pronósticos, entrevistando a los votantes en los colegios electorales, grabando a las personalidades en el momento en que depositan sus votos, comunicando los datos de participación. Un circo mediático, en definitiva, que no termina hasta bien entrada la noche, cuando gracias al cielo por fin se nos desvelan los resultados provisionales. Entonces se acabó todo. Quien tiene algo que celebrar, lo celebra. Y quien no, bueno, vuelve a su rutina de siempre, intentando consolarse con la idea de que ya le llegará el momento en las próximas elecciones. A partir de ese instante, el partido vencedor dispondrá de 4 años. 4 años, que se dice pronto, para gobernar a su libre albedrío. Habremos dejado en sus manos la toma de decisiones tan vitales para nosotros como la forma y medida en que dispondremos de hospitales y otros servicios sanitarios, lo que meterán a nuestros hijos en la cabeza en las escuelas, qué porcentaje de nuestras ganancias nos serán arrebatadas por medio de los impuestos, el poder que ostentarán los empresarios sobre los trabajadores, nuestra libertad de expresión y movimiento en las calles, el nivel de represión de los policías y el resto de cuerpos mal llamados de seguridad sobre los habitantes de las poblaciones, ya sea lugareños o extranjeros, y el nivel de acceso a la justicia para quienes no disponen de recursos económicos. Eso por no hablar de las promesas que hicieron en campaña y que probablemente nunca cumplirán, una práctica a la que se adhieren sin excepción todos los partidos políticos.
Piénsalo. Salvando las distancias, es como si una vez cada 4 años le concedieras a alguien poder absoluto para tomar por ti un montón de decisiones fundamentales en tu vida, como qué estudios cursar, qué trabajo debes tener, a qué dedicar el tiempo libre, cuál es tu orientación sexual, con quién emparejarte, dónde debes residir, si debes comprar o alquilar una casa, cuántos hijos vas a tener o cuál es el lugar idóneo para retirarte a vivir los últimos años de tu vida. Solo que en lugar de decisiones individuales, los políticos toman por nosotros decisiones colectivas, que eso sí, pueden llegar a afectarte a título personal de manera dramática. Y si no, que se lo digan a las personas que en los últimos años se han quedado sin trabajo o han sido echados de sus hogares, aquellas que viven hoy por debajo del nivel de la pobreza, o a quienes no han tenido más remedio que emigrar a otros países en busca de un futuro que aquí les ha sido negado. El Estado siempre ha sido, es y será una herramienta en manos de la clase dominante. En cuanto a la esclavitud económica que mencionaba antes, bueno, quizá lo mejor sea que empecemos hablando de lo que significa la palabra capitalismo. El capitalismo es un sistema económico por el cual el capital se convierte en el principal motor de la economía. Los factores que sostienen un sistema capitalista son 1. El dinero, 2. Los bienes de producción y 3. El trabajo asalariado. Y ahí se encuentra el quid de la cuestión. El trabajo asalariado es el principal sustento del capitalismo. Sin él, los medios de producción y el dinero no servirían absolutamente de nada. La fuerza de trabajo es, por lo tanto, el motor que lo mueve todo. Ya sé lo que estarás pensando. Pero eso es perfectamente normal, ¿no? Todos tenemos que trabajar, si no, ¿de qué nos alimentaríamos? ¿Cómo nos vestiríamos? ¿Quién construiría nuestras casas? Eso es cierto. Todos tenemos que trabajar. Pero piensa en lo que te voy a decir, ¿de acuerdo? Cuando trabajas por cuenta ajena, es decir, contratado por otra persona, ¿qué porcentaje de la riqueza que tú produces va a parar a los bolsillos del empresario en cuestión? ¿Un 15? ¿Un 30? ¿Un 50%? Aunque solo fuese un 5%, para el caso, daría lo mismo. El fruto de tu esfuerzo, tu sudor, tu salud, las horas perdidas de tu vida en una actividad que probablemente aborreces, están sirviendo para que otra persona se enriquezca. I'm so happy, 'cause today found my friends are in my head. I'm so ugly, that's okay, 'cause so are you. Book on mirrors, Sunday morning is every day for all I care. And I'm not scared, light my candles in our days, 'cause I found God. Yeah! ¿Y por qué? Yo me pregunto. ¿Por qué son así las cosas? ¿A qué se debe que unos trabajen y otros se lucren con el fruto de este trabajo si se supone que vivimos en una sociedad donde uno de los valores imperantes es la igualdad? Y ahora junta eso con las condiciones laborales que sufrimos y de las que ya estuvimos hablando antes. Se trata de una forma de esclavitud moderna, en definitiva. Eso sí, una esclavitud perfectamente encubierta, tanto que la gran mayoría de las personas jamás se da cuenta de ello. Pero te lo aseguro, no existen más que unas pocas diferencias de forma entre la esclavitud actual del obrero y esas otras modalidades de esclavitud que nos han llegado descritas por la historia, como la practicada en la antigua Roma o las plantaciones de las colonias americanas hace algunos siglos. Por aquel entonces, una persona compraba un esclavo, por lo general a un precio tremendamente elevado, y se hacía el responsable de él. El amo debía cuidar del esclavo del mismo modo que un campesino cuida de sus bestias de carga. Le proporcionaba un lugar en el que alojarse, lo alimentaba, le daba ropa de abrigo y cuidaba de que las horas de trabajo y el esfuerzo a los que lo sometía no fuesen desproporcionados, ya que si el esclavo caía herido o enfermaba, no podría producir durante días, y si moría, la inversión se echaba a perder. En los tiempos actuales, sin embargo,
El trabajador asalariado es responsable no solo de obtener alojamiento, alimentarse o vestirse por su cuenta, sino también de desplazarse al lugar de trabajo y de encontrarse en su puesto durante las horas convenidas. Si sufre heridas o enferma, es su responsabilidad. Y si muere, el empresario que lo contrató podrá sustituirlo fácilmente por otra persona que cumpla con su cometido, ya que lo que hoy se hace no es comprar seres humanos, sino alquilar su fuerza de trabajo mientras ésta se encuentra disponible. Y si no, siempre hay otros que están deseando ocupar su lugar. Las cifras de paro en los países occidentales no son ninguna casualidad, te lo aseguro. Obedecen a una intencionalidad muy concreta, que es la de que los empresarios siempre puedan disponer de una cantera de trabajadores dispuestos a ser empleados por ellos al precio que mejor les convenga. Pero bueno, no todo van a ser malas noticias, ¿no? Hay algo bueno de todo esto, y es que a día de hoy no somos esclavos a tiempo completo como sucedía antaño, solo durante 8, 10 o puede que algunas horas más al día. El resto del tiempo podemos dedicarlo a cualquier cosa que se nos antoje, o no, porque como ya dije antes, estamos fuertemente programados para tener unos pensamientos, hábitos y gustos muy concretos. La mayor parte de la gente dedica su tiempo libre a ver la televisión o a consumir el fruto del trabajo de otras personas a las que, como a ti o como a mí, les ha sido arrebatado a cambio de un sueldo miserable con el que a duras penas les es posible subsistir y adquirir alguna de las chucherías con las que continuamente nos asedian desde los escaparates o los medios de comunicación. Pues nada, hasta aquí hemos llegado por el momento. Muchas gracias por escucharme. Sin ti, te aseguro que nada de esto tendría sentido. Te lo he puesto todo muy negro, lo sé, espero que me disculpes. Tal vez haya sembrado demasiadas dudas en ti sin sugerir muchas respuestas. Sin embargo, tengo una buena noticia que darte. No estamos solos en este camino. Antes que tú y que yo, muchos otros ya se plantearon los asuntos de los que hemos estado hablando hoy. ¿Y sabes qué? Llegaron a profundizar muchísimo más en ellos. Algunos incluso dieron con soluciones que les permitieron recuperar, si no toda, parte de esa libertad que les había sido arrebatada. ¿Te gustaría que habláramos sobre eso? Estaré encantado de hacerlo, claro, pero no hoy. Te prometo que la próxima vez que nos encontremos seguiremos conversando y puede que tal vez expandiendo nuestra conciencia crítica. Hasta entonces, te habla desde el otro lado, Grajo Siberiano. Salud y libertad. Desde nuestra más tierna infancia, nos enseñan primero a creer lo que nos dicen las autoridades, los curas, los padres, y luego a razonar sobre lo que hemos creído. La libertad de pensamiento es justo al revés. Antes que nada hay que razonar, y luego ya creeremos lo que nos parezca bien de lo que hemos estado razonando. Sin libertad de pensamiento, la libertad de expresión no sirve absolutamente de nada. José Luis San Pedro.